Bueno, hay muchísimos temas en la actualidad informativa, pero nosotros elegimos para abrir el programa problemáticas que venimos abordando. La semana pasada constituimos una mesa aquí en estudio. Hace una semana justamente nos visitó aquí en estudio la médica psiquiatra infanto-juvenil Marcela Triay, que integra el Instituto Médico Forense del Poder Judicial, especializada, ¿no?, como psiquiatra infanto-juvenil. También el juez de familia, niñez y adolescencia, el doctor Edgardo Frutos, y en comunicación telefónica la médica psiquiatra que es la jefa del departamento del área de salud mental del Hospital Pediátrico Juan Pablo II de la ciudad de Corrientes, para tratar como disparador un caso en particular que se produjo aquí en la ciudad de Corrientes, de un niño con consumo problemático que fue hospitalizado en el Hospital Pediátrico Juan Pablo II, y así muy sintéticamente, ¿no?, la referencia del caso, y la madre se oponía a que continúe internado y solicitó al hospital que le den el alta voluntaria. Atendiendo al estado de salud del niño, es que el hospital pensó en la salud justamente del menor y requirió la intervención judicial para que se determine la prolongación, es decir, el tratamiento en la salud del menor. Bueno, abordamos ese caso en particular, la decisión que tomó la justicia, en este caso el juez de familia, niñez y adolescencia Edgardo Frutos, y después escuchamos a las profesionales de la salud mental, a la doctora Susana Escobar, del área de salud mental del Hospital Pediátrico, y a la psiquiatra infanto-juvenil Marcela Triay, en relación a cómo estamos en la problemática, adicciones, consumo problemático. Y la información que nos suministraron es para preocuparnos y para ocuparnos, sobre todo para ocuparnos, y cada uno desde la función y desde el rol que le toca desempeñar. Es por eso, para hablar en general de salud mental, no solamente de adicciones, sino también de las violencias, de la violencia escolar, del bullying, que también venimos desarrollando esa problemática en relación a casos que se presentaron en las últimas semanas aquí en la provincia de Corrientes, y ayer que abordamos otra gran problemática, como son las apuestas, los juegos y las apuestas online en sitios ilegales de gran consumo en la población de niños y adolescentes. Y lo convocamos para desarrollar todos estos temas en tiempos de radio al licenciado en psicología especializado en abordaje integral de las adicciones. También es docente universitario y es miembro fundador de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, el licenciado Eduardo Laborato. Eduardo, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Hola Liliana, buenas noches. ¿Me escucha bien? Yo lo recibo bien. ¿Usted? Sí, muy bien, muy bien. Bueno, empiece por donde mejor le parece, si escuchó la introducción que hice en el tema. Eduardo, que usted, con la especialidad que tiene, ¿no?, en abordaje integral de las adicciones, ¿cómo observa esta problemática? Sobre todo me interesa en niños y adolescentes. Cuando estamos hablando de adicciones en este punto, vamos a estar particularizando en lo que son los consumos problemáticos
de sustancias psicoactivas, como es el caso de las sustancias prohibidas, y de sustancias tanto como la marihuana, la cocaína, el alcohol, ¿sí? Y las drogas que lamentablemente son de uso para alguna población de nuestro país, ¿no? Estamos hablando de esto. Lo digo esto para poder justamente dar un mayor enfoque a la temática que se está abordando, porque si no quedamos, cuando hablamos de adicciones, abordamos una generalidad que en este caso no sería, entiendo yo, el motivo de la nota, ¿no? Entonces en ese punto vamos a focalizarlo. Lamentablemente en nuestro país hay una trayectoria de hábitos donde la edad de inicio promedio, donde los jóvenes se comienzan con los hábitos de consumos de drogas, es entre los 12 y los 14 años, 12 y 14 años de edad, con lo cual esto hace que las edades sean muy, pero muy tempranas, para que se comience una carrera en el consumo, se comience una trayectoria en estos hábitos que vos estás comentando. Y en este caso en particular, esto es importante decirle a la audiencia, yo por temas personales no pude estar en el programa anterior, donde se estaba abordando este caso que estabas comentando, Liliana. Esto es importante decirlo, porque sí me hubiera interesado muchísimo conocer el contexto de este chiquito que fue hospitalizado y bueno, en situación de calle. Y esos debates que se habrán dado entre la madre, el equipo interdisciplinario, el juzgado, ¿no? Hubiera sido muy enriquecedor para poder tener una mirada justamente sobre ese caso y tantos otros casos que son los que se dan en nuestro país. El niño, en este caso particular que hice referencia en la introducción, se encontraba en situación de calle, no que vivía en la calle, sino el mayor tiempo estaba en la calle sin estar bajo el cuidado de una persona adulta, no estaba escolarizado y ya tenía varias atenciones en el hospital pediátrico. No era la primera intervención, sino que ya venía repetidamente y en evidente estado de consumo de sustancias, golpeados, con traumatismos. Es por eso que en esa ocasión, dada la gravedad de la manera en que llegó a la guardia del hospital, es que se decide dar intervención a la justicia. ¿Hola? Sí, Eduardo. ¿Me escucha? Pensé que se había acordado. Sí, ahí es. Sí, entendí. Seguí todo el relato que habías comentado. Sí, entiendo por lo que vos me estás comentando y esta negativa que tuvo el equipo interdisciplinario de volver a interrumpir el tratamiento bajo el pedido de la madre y judicializar la situación, dado el estado de riesgo que se encontraba este chico bajo la tutela de esta madre, ¿no? Estimo que el caso tuvo que haber tomado estas aristas, dado la falta de cuidado que tenía esta madre para con el niño. Exacto. Justamente y la decisión judicial fue lamentablemente tener que institucionalizarlo para que pueda seguir bajo el cuidado de atención de profesionales para su recuperación en su estado de salud debido al consumo problemático. Ahora, cuando hablamos edad de inicio, entre 12 y 14 años, una edad muy temprana, Eduardo, y decimos de sustancias psicotóxicas o edad de inicio que comienzan con el consumo de alcohol. De todo. Cuando nosotros iniciamos, está muy buena la pregunta que haces.
Estamos hablando de drogas que están lamentablemente toleradas socialmente. Estamos hablando de alcohol, de tabaco, estamos hablando también de consumo de cannabis, digamos, y acá voy a marcar una distinción, lo que hace la diferencia entre lo que son las drogas prohibidas y las drogas legales, porque justamente con las drogas legales hay un fácil acceso. Al tener un fácil acceso, las edades de consumo son menores, ¿sí? Digamos, son edades de inicio pero muy tempranas, y lo que hace a las drogas prohibidas, que son aquellas que tienen más difícil acceso, hace que las edades de consumo empiecen más tarde. Hago esta distinción porque para algunos que quieren justamente legalizar, que esto hay proyectos que andan dando vuelta, y sobre todo en años anteriores había muchos proyectos que estaban dando vuelta para legalizar la comercialización de todas las drogas, sin hacer distinción de las que tenían este grado de peligrosidad, como es la marihuana, la cocaína, etcétera, ¿no? Lamentablemente hoy en día sabemos que el consumo de cannabis no solamente tiene una tolerancia social muy marcada, sino que también se le atribuyen propiedades terapéuticas, y hay muchas fake news, digamos, en relación al consumo de cannabis, lamentablemente, con lo cual muchos chicos y muchos adolescentes fuman entendiendo de que quizás sea positivo incluso para su propia salud. Y ahí entramos realmente en una confusión. La sociedad generalmente está muy confundida con relación al consumo de cannabis. Este punto en particular complica el abordaje de la problemática, Eduardo, y si hay unidad de criterios en las personas especializadas en el tratamiento de la problemática. Esto que usted está mencionando precisamente en relación a la cantidad de proyectos o de permitir, digamos, o liberar el consumo, y cuando hablamos de las propiedades para la salud del cannabis, si esto también se mezcla o se toma como argumento, como para decir, bueno, un porro, la marihuana no hace nada. ¿Se entiende a dónde va direccionada la pregunta? No, fíjate, sí, tal cual. Digamos, está tan empiojada la situación, está tan empiojada, donde nos encontramos con médicos que recetan cannabis, sin ellos siquiera estar al tanto de las investigaciones científicas y las propiedades que realmente tienen. Pero te encontrás con médicos que recomiendan cannabis, te encontrás con psicólogos que no solamente consumen cannabis, sino que alientan a los propios pacientes para que, por ejemplo, casos de ansiedad o de ataque de pánico, consuman cannabis. Hay tanta confusión en esto, que esto también atravesado el ámbito académico. Ni hablar de los padres que fuman con sus hijos, ni hablar de familias que tienen plantaciones de cannabis en sus propios hogares, ni hablarte de todo esto. Entonces, vos fijate que hoy en día es muy habitual ver una serie de Netflix donde hay en algún capítulo de alguna película o de alguna serie donde los personajes centrales estén fumando cannabis, como si esto nada sucediera, y haciendo una total banalización de esta situación. Entonces, estamos, digamos, como sociedad, estamos tan afectados por los medios de comunicación, están tan silenciados los daños que genera esto, que, y es más, vos vas a una farmacia y te encontrás con una pomadita que tiene cannabinoides y te ponen ahí una hojita de marihuana, donde eso también fácilmente se vincula con la marihuana, y piensan de que fumarse un porro es totalmente positivo para la salud. Como marketing. Fíjate los niveles de confusión y lo bien estudiado que tuvieron esto, justamente lo que se dedican al narcomarketing, lo bien estudiado que lo tienen, que han penetrado justamente en todas las áreas, tanto académicas como sociales, políticas e institucionales, el consumo de cannabis.
digamos, silenciando justamente los efectos nocivos que esto tiene para la salud. Pero hasta convirtiéndose en una industria y también en el plano estatal, ¿no? Fomentándose la fabricación del aceite con propiedades curativas en distintos tratamientos de la salud. Y yo no olvido, aquí hago mención a una experiencia en particular que tuve, ¿no? Fui invitada a concurrir a un centro de contención juvenil para jóvenes, adolescentes, menores de edad en conflictos con la ley penal. Unos talleres que se realizaron con funcionarios del Poder Judicial, del área forense también, y no olvido un adolescente que estaba alojado en ese centro de contención juvenil y que hizo relación a esto, dijo, pero la marihuana no hace mal, al contrario, cura. Y dijo, yo cuando me fumo un porro, antes de entrar al colegio, no me duermo, presto más atención y entiendo mejor. Y cuando no fumo el porro, me duermo en la clase y no entiendo nada. Palabras más, palabras menos, pero ese fue el mensaje que me quedó grabado a fuego. Sí. ¿Ese es el peligro justamente? El peligro, claro, porque justamente entre otras de las consecuencias neurológicas que tiene el consumo de marihuana en el cerebro, es generar lesiones. Por eso se llama droga psicotóxica, porque va intoxicando y esto va generando también afecciones a nivel neurológico. Y dentro de estas afecciones está lo que se llama la anosognosia, que es una no solamente que es una no conciencia del trastorno que esto va generando, que este hábito va generando, sino que también se van justificando los síntomas. Digamos, esto se da a nivel, por ejemplo, cortical, donde, por ejemplo, viste, es una persona, un abuelito que tiene Alzheimer, por ejemplo, guarda los anteojos en la heladera y que cuando uno descubre que toda la familia buscando los anteojos del abuelito, y cuando se descubre que está en la heladera, y dicen el abuelito haberlo hecho, el abuelito ¿qué hace? Lo primero que hace, justifica diciendo, no, esos anteojos me los escondieron por tal y tal razón, ¿no? Entonces, viste, y esto es muy habitual encontrar en personas con Alzheimer. Si algún familiar, algún oyente reconoce parte de este relato como propio, sería bueno de que esto se pueda entender mejor. Bueno, lo propio pasa con el consumo del cannabis, digamos, van afectando determinadas áreas del cerebro que este fenómeno se llama como anosognosia. No solamente se niega las consecuencias nocivas que tiene para la salud, sino que justifica su sintomatología. ¿Sí? Este es un fenómeno que se da tanto en el consumo de drogas psicoactivas, como también en algunas enfermedades y trastornos que también afectan a áreas neurológicas, nos afectan neurológicamente, como ya te dije, como es el Alzheimer, las cegueras corticales. Esto es un trastorno muy estudiado y que se da también en los consumos problemáticos. Entonces, por eso es tan difícil la prevención, por eso es tan difícil el tratamiento y se hace también tan resistencial el acompañamiento en los tratamientos. Y por eso también es tan difícil el pronóstico cuando estamos hablando del abordaje de todo este tipo de... La sustancia que se consume varía y depende según la condición social y el poder adquisitivo, apuntando a los sectores más vulnerables sociocultural y económicamente. Claro, sí, entendí la pregunta. Mira, hay hábitos que se dan más en determinados estratos sociales, sí, te podría decir que en determinadas regiones, pero eso tiene que ver también con las regiones. A ver, en principio la pregunta que me hiciste, sí. Digamos, en términos generales, sí. Obviamente que están los casos atípicos y los particulares
encuentres con una persona con clase alta que está consumiendo paco, como fue el caso de Celeste Cid, una actriz, digamos que ganaba fortuna, económica andaba muy bien, y ella era adicta al paco, digamos, y esto fue una noticia realmente de mucha resonancia a nivel social. Que haya casos atípicos, sí, los hay, pero por lo general, digamos, hay como un estrato social y hábitos que van modificándose según el poder adquisitivo, ¿no? Y según las regiones. Y también según las regiones y según la oferta que hacen cada región también. Porque en ese programa que mencionaba la semana pasada, hace una semana atrás precisamente, según los profesionales que consultamos, la sustancia de mayor consumo es el cristal que le denominan como droga de los pobres, ¿no? Altamente nociva, que lesiona el sistema cognitivo y etcétera, etcétera, con lesiones realmente muy graves en la salud. Por eso preguntaba si depende la sustancia, digamos, la condición sociocultural económica de la persona. Sí, yo lo que tengo entendido, a ver, en mi casuística personal, donde atiendo justamente en zonas de máxima vulnerabilidad de Cava, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, yo brindo atención de primer umbral en todo lo que es la zona sur de Capital Federal. No encontré personas que consuman cristal, digamos. Para la audiencia, la droga cristal es una forma de metanfetamina, que es un potente estimulante sintético, que es, como vos decís, es altamente adictivo. Eso y afecta al sistema nervioso central. Que se llama cristal porque presenta cristales o fragmentos blancos que son brillantes y es conocido también como hielo, vidrio o metal, ¿no? Esto es una droga sintética que, vuelvo a insistir, en las poblaciones de máxima vulnerabilidad que a mí me tocó atender, acá no la encontré. No sé, desconozco si eso se da en las zonas bajas de Corrientes. Por eso hago hincapié en que muchos de los hábitos de consumo, como también las drogas, también dependen de las regiones también. ¿Cuántos años de experiencia trabajando en la problemática, Eduardo? Yo tengo 28 años que estoy trabajando en la temática, porque yo me recibí hace 27 años y empecé a trabajar de esto antes de recibirme de psicólogo, así que siempre de forma ininterrumpida me ha tocado trabajar con la temática. 28 años de experiencia. Sí, 28. Y en estos 28 años, la escalada va subiendo, estamos en un amesetamiento, y con respecto a las políticas de tratamiento y de prevención, si vamos mejorando o todo lo contrario. Bueno, acá lamentablemente te voy a decir lo siguiente. Nosotros lo que vemos es que hay una popularización del consumo, los consumos se han naturalizado, digamos, el consumo hoy en día es muy habitual encontrar personas que consuman cannabis, ¿sí? Es muy habitual, chicos fumándose un porro, tanto es así de que... Sí, en la vía pública, en los espacios públicos, está normalizado, naturalizado. Tanto es así que nosotros miramos una serie de Netflix con gente fumando un porro y nadie se escandaliza, digamos. Vos fíjate a qué punto, digamos, esto hubiera sido, digamos, hace 20 años atrás hubiera sido la noticia y hubiera tenido una condena social, e incluso quizás hubiera tenido algún tipo de censura, tanto el streaming, la plataforma de streaming o la serie o lo que sea. Digamos, hoy en día esto lo ve, no solamente que lo vemos con normalidad, sino hasta te diría que hasta lo banalizamos y hasta lo proponemos, digamos.
escuchar música que alienten al consumo de drogas, al consumo de alcohol, es muy natural y hasta se celebran las fiestas. Entonces, entramos en una situación en un sistema de valores bastante disruptivos en lo que son los hábitos de vida saludable y lo que se espera de una sociedad con que tiene la premisa de poder desarrollarse, ¿no? Si yo, por ejemplo, como núcleo familiar, digamos, tengo plantaciones de cannabis con mi hijo, compartimos las comidas, fumando un porro, digamos, ¿qué trayectoria podemos tener como familia? Digamos, ahí viene un punto. La otra vez vino al consultorio un chico con problemas psiquiátricos, un chico, estamos hablando de un puber de 15, 16 años, y cuando empiezo a historizar sobre las situaciones de sus problemas emocionales y que hacen a su salud mental, nos encontramos de que tenía plantaciones de cannabis, de que esto era muy habitual en la familia y que formaba parte de la cultura familiar. Entonces, lo que muchos no suelen asociar, que los problemas psiquiátricos muchas veces, y sobre todo en temprana edad, se vinculan con estos hábitos. No lo entienden, por otro lado, pero sí celebran o sí defienden el consumo de cannabis. Entonces, entramos en una situación bastante disruptiva a nivel social. Esto se llama disonancia cognitiva, digamos, que por un lado sostenemos hábitos, al mismo tiempo el fenómeno de la disonancia cognitiva tiene que ver con esto, que son totalmente disruptivos con la salud propia, digamos, que tienden a la autodestrucción, pero lo siguen sosteniendo y sin enterarnos incluso de las consecuencias que esto tiene. ¿Cuáles son las sustancias que más se consumen? Y también respecto a la calidad de la sustancia. Dentro de mi ignorancia tengo entendido, usted me dirá si estoy equivocada, que cuando todas son tóxicas, no ninguna sustancia es mejor que la otra, pero si son de baja calidad, la afección a la salud es más rápido, es mayor. A ver, vamos por ¿Qué tipo de sustancias? Las sustancias que más se consumen son las que mayor tolerancia social tienen. Las que son las drogas que vamos de las drogas legales, eso tiene que ver con el consumo de tabaco y alcohol, ¿sí? Que son las que más se consumen, siguiendo ahí el consumo de cannabis. Y en relación a la peligrosidad, también tiene que darse, esto es lo que vos estás diciendo, lo que tiene que ver con la calidad, digamos, son todas peligrosas, todo depende de la frecuencia de consumo y todo va a depender de los hábitos que venga teniendo justamente con esa droga, digamos. Y aparte, hay otro tema que también es importante destacar, que en cada uno de nosotros tenemos organismos que son realmente muy diferentes y que en los niveles de toxicidad va a depender, y la gravedad de la toxicidad va a depender de cada uno de nuestros cuerpos. Por ejemplo, hay chicos que uno podría decirse, pero fumarse un porro no es inocuo, pero hay chicos que terminan internados en una guardia psiquiátrica después de fumarse un porro, digamos, si estaba haciendo su primera experiencia con el cannabis. Entonces, ¿qué decirte ahí de la calidad o de la no calidad? Digamos, a ver, cuando entramos en esos debates, no estamos entendiendo el poder destructivo que tiene el consumo de drogas. Por eso son prohibidas. Está bien. Están prohibidas. Pero, me parece que yo siempre trato de enfocarme en los sectores más vulnerables, ¿no? Y me parece que estos sectores sociocultural, económicamente más vulnerables, están aún mayor expuestos por un sinfín de aspectos, ¿no? Claro. Están aún más vulnerables. Y, claro, por supuesto.
en el tipo de sustancias y además porque son utilizados a muy temprana edad también ofrecen, son mano de obra, ¿no? Son manos de obra para ser utilizados en algún eslabón de la organización. Entonces, lamentablemente, me parece que la afección es aún mayor. Y ahora la pregunta es si en el consumo de estas sustancias tóxicas prohibidas, si están ingresando nuevas sustancias a nuestro país, una pregunta. Después, usted nos dijo desde edad promedio, 12, 14 años, la edad promedio en el inicio del consumo. Sí, tenemos estadísticas para saber qué población es la que está con mayor consumo, si niñez, adolescencia, jóvenes, adultos, y si se diferencian también en el tipo de sustancias que se consumen. Y otra pregunta, todas juntas, es si las políticas que estamos teniendo, políticas digo en cuanto a públicas, políticas de Estado, para tratar y contener la problemática, están apuntadas más hacia la seguridad y no en la prevención y no en la salud. Hiciste como tú varias preguntas en una... Y vamos a estar hasta mañana en la respuesta. Sí, podemos estar, ¿hasta cuánto tenemos de tiempo? Vamos a estar para una masterclass. Vamos por parte. En principio, más allá de saber cuál es el tipo de drogas, la edad, digamos, el acceso, acuerdo con lo que puedo decir, que acá es importante tener presente que la droga afecta más a las poblaciones de mayor vulnerabilidad, y cuando hablamos de vulnerabilidad no solamente estamos hablando de los estratos bajos, sino que estamos hablando de las poblaciones adolescentes, que hoy en día los adolescentes de nuestro país son aquellos que están que les llega primero la oferta de droga antes de que un adulto pudiera advertirlo acerca de los riesgos. Esto hoy en día es el problema que nosotros tenemos. No nos olvidemos que en situaciones más o menos normales, los padres de un chico de 12, 14 años están trabajando entre 8 y 10 horas, con lo cual están ausentes de su casa, y los chicos se crían, forman parte del colegio, su grupo de pertenencia son los amigos, y la información que viene por las plataformas de streaming, por YouTuber, etc. Entonces, hoy en día los canales de socialización, donde las familias se va corriendo y tienen otros niveles de influencia. Entonces, cuando hablamos de situación de vulnerabilidad, estamos hablando de cómo vive hoy en día un chico adolescente, puber adolescente, en todo este contexto. Con lo cual, son más accesibles, digamos, podríamos decir que son los más vulnerables a que puedan ingerir o que tengan su primer experiencia de consumo. Digamos, consumo que pueda llegar a ser exploratorio, y a partir de ahí de venir una suerte de dinámica en su propia vida, porque justamente los padres no están acompañando todo el tiempo. Yo estoy hablando en términos generales. Sí. Decimos de que algunas localidades de Corrientes estas situaciones son mucho más dinámicas, y quizás dice, no, pero estamos hablando capaz que ahí se duerme la siesta y capaz que hay mayor presencia parental en los chicos que en las grandes ciudades. Pero no deja de ser poblaciones que están en una situación de vulnerabilidad. Ahora, ¿qué es lo que más impacta en ellos, en estas poblaciones? Las drogas que tienen fácil acceso. ¿Cuáles son las que tienen fácil acceso? Es el alcohol, es el cannabis, es el tabaco. Punto. Y a partir de ahí viene, y después se empieza a complejizar aún más cuando entran en patrones adictivos, donde justamente vienen con drogas más pesadas, como es la cocaína, o en algunos casos los adolescentes que van a fiestas electrónicas empiezan a probar el éxtasis o el LSD, y ahí empieza a darse complejidades según los sectores sociales que antes estabas haciendo vos referencia. Entonces,
En función de este contexto, cuando hablamos de situación de vulnerabilidad, población de vulnerabilidad, estamos hablando de las condiciones en que hoy en día nuestros chicos, los chicos de la sociedad argentina, se van desarrollando. En términos generales, ¿no? Sí. ¿Y respecto a las políticas? Con relación a la política de abordaje, mirá, está justamente CEDONER, que hoy en día tenés una línea 141 que atiende a todo el país, donde vos, estando desde Corrientes, podés comunicarte, hoy mismo hagan la prueba, y tenés un centro de atención quizás cercano que te pueda dar algún tipo de respuesta. Ahora, muchas veces, y acá viene el problema, que muchas veces cuando ese pedido de ayuda llega tarde a la trayectoria de la vida de la persona. Este es el grave problema que nosotros tenemos. Si nosotros tuviéramos campañas de identificación precoz para la problemática y poder activar y poder atacar el problema antes de que el problema esté instalado, justamente estaríamos ganando tiempo y los tratamientos tendrían mejor pronóstico ante esta situación. Lamentablemente, digamos, cuando se pide ayuda, que bueno insistir, hoy Argentina es uno de los países, yo te digo, a nivel mundial. La otra vez vino una experta inglesa, ¿no?, en políticas criminales y consumos problemáticos de Inglaterra, vino justamente a darnos una masterclass y nos estaba comentando cómo era la política que tenían en Inglaterra, y nosotros en ese sentido estamos muy avanzados en cuanto a lo que es la oferta de tratamiento de forma gratuita y de calidad en todo el país. Ahora, ¿es suficiente? Y no, dado el nivel de consumo que tenemos a nivel nacional, digamos, deberíamos tener más centros terapéuticos, deberían haber más atenciones, deberían haber mayor presupuesto y deberíamos tener justamente una Secretaría de Estado mucho más grande con mayor personal. Digamos, obviamente que tenemos una problemática que excede a la capacidad de respuesta que se pueda dar. Ahora, ¿la capacidad de respuesta está? Sí. ¿Es necesario que sea más importante? Por supuesto. También, ¿no? ¿Tenemos números, tenemos estadísticas? Mira, hubo una estadística que se hizo en un censo cuando se hizo el observatorio de drogas, donde la propia Secretaría informaba que como promedio se estaba brindando tratamiento a 27 personas por día a nivel nacional. Digamos que no es un dato menor, y eso también tiene que ver con la difusión de la línea 141, donde es una línea gratuita que llega a todo el país, donde también hay centros, quizás más cercanos, más alejados, que también están en el país y que también dan la respuesta de forma totalmente gratuita para toda la población. ¿La escalada o la curva va en ascenso o en descenso? Con relación a los consumos... Sí. Con relación a los consumos. Hay que se ha mesetado esta situación. Se ha mesetado. Hay como una meseta. Hubo un momento donde hubo muchísimo crecimiento de los consumos, muchísimo crecimiento, tanto es así que el consumo de cannabis estaba justamente equiparando al consumo de cigarrillos, y esto se ha amesetado, la actualidad. Igualmente no hay, digamos, esto habrá que estudiarlo. Pero están haciendo observaciones ahora más actualizadas. Tenemos un organismo, digamos, dedicado a los números, a las estadísticas, Eduardo. Sí. Está el Observatorio Argentino de Drogas, que es de la CEDONER, que se dedica justamente a investigar sobre eso. ¿Y no ha sido desmantelado con las políticas del actual gobierno nacional, no? Que por el momento no. No. Esperemos, crucemos los dedos para que esto no suceda, ¿no? Y en relación, ¿es una problemática que atañe al sector de seguridad o a la salud? ¿Cómo se combate el consumo? En principio, acá es importante. A ver, la gente de seguridad tendrá que atacar todo lo que tenga que ver con la red del narcotráfico y tendrá que ver todos los temas que tienen que ver con la seguridad. Pero la problemática de los consumos problemáticos es un problema de salud,
Por eso, hoy en día, digamos, en lo que es la Cedronar está dentro del organigrama de salud, digamos, del Ministerio de Salud, y está justamente abordado como una problemática de salud. Ahora, digamos, que muchas veces, pero chicos que están en situación de consumo protagonicen episodio delictivo, bueno, ahí está justamente la pericia de los equipos interdisciplinarios del juzgado para definir si tiene un perfil más criminal, digamos, tiene que ver con un perfil más delictivo de la persona que delinquió, o si requiere hacer un tratamiento como para poder resolver esa situación, digamos. Pero ahí la línea diagnóstica es muy sutil. Pero tiene que ser un abordaje integral. Siempre, siempre. De hecho, por la ley de salud mental, digamos, todo tipo de informes que se emitan tiene que ser evaluado por un equipo interdisciplinario, por supuesto. Bueno, Eduardo Lavorato, en otro programa, si usted nos permite, nos gustaría tratar la problemática del bullying, la problemática del consumo, ¿no?, de juegos y apuestas online ilegales en la población de niños y adolescentes, y el tratamiento también de violencias. Bueno, pero acá ya tenemos para varios problemas. Por eso, de acá a fin de año. Ya voy. Acá vamos a proponer hacer una columna de acá a fin de año con todo lo que son las problemáticas de salud mental, si te parece. Siempre y cuando su tiempo nos lo permita, que sabemos que no le sobra tiempo, así que le agradecemos. Liliana, realmente ha sido un placer, disfruté mucho del espacio. Digamos, tus preguntas me han llevado justamente a esforzarme para darte la información más adecuada. Por esto, digamos, son preguntas que nos hacemos, vos fíjate que son preguntas que incluso nosotros los que estamos en el territorio nos hacemos todo el tiempo, ¿no? Entonces, realmente poder brindarte con esa información que vos preguntás y con esa exactitud de datos y todo eso, realmente es importante saberla, pero lo que más importante es saber de que Argentina tiene un problema y que este problema se sale entre todos. Esto puede llegar a ser redundante lo que le estoy diciendo, pero si empezamos las instituciones y vos desde la radio podés generar conciencia del problema que estamos teniendo, porque acá el principal problema que hay con relación a los consumos es la desinformación y la gran confusión que se da sobre lo que hemos abordado. Entonces, si podemos empezar a generar conciencia de los medios de comunicación, sería ya un medio preventor, no solamente un medio de información, sino también un medio preventor, que es lo que buscamos hacer, lo que estamos haciendo. Eduardo Lavorato, muchísimas gracias por esta comunicación y por su tiempo. Que tenga usted buenas noches. Igualmente para vos, Tatiana, un fuerte abrazo. Gracias. Licenciado en Psicología, especializado en abordaje integral de las adicciones, 28 años de experiencia en la temática o en la problemática, docente universitario y miembro fundador de la Asociación Argentina de Justicia Terapéutica, ¿no? Hablando de adicciones, consumo problemático, que tiene que ver esto con la salud mental. Nos quedaron todos los otros temas, violencias, bullying y el gran consumo en niños, en adolescentes, en jóvenes de estos juegos y apuestas online ilegales que ayer desarrollamos por lo menos un poquito, ¿no?, en la información suministrada por el interventor del Instituto de Lotería y Casinos de la provincia de Corrientes, Javier Vicellares, que a raíz de una denuncia impulsada por el propio interventor de la existencia de más de 600 sitios web activos ilegales que justamente operan con juegos y apuestas online ilegales, es que se dio intervención a la justicia correntina, y la justicia correntina ordenó inmediatamente, con todo un proceso de investigación, lógicamente, de trabajo, ¿no?, dentro del ámbito judicial,
el bloqueo de 424 sitios web activos que operan con juegos y apuestas ilegales. El tema es, este tema, todos los temas son muy complejos de por sí, ¿no? Pero lo que no podemos hacer es mirar para el costado. Hay que visibilizarlos, hay que tratarlos de la manera más seria y consultando con especialistas en ese tipo de problemáticas, con el constante bombardeo y con lo fácil que es acceder, por ejemplo, a estos juegos y apuestas online con un simple celular, con conectividad, teniendo un poquito de tecnología y conectividad ya se puede acceder. Ni hablar del riesgo y de la manera que están expuestos los niños, los adolescentes en el consumo problemático. Y es cierto en lo que subrayaba el licenciado Laborato. Estamos viviendo en una sociedad en que este tema del consumo está naturalizado y hasta banalizado, y donde hay un narcomarketing realmente especializado para instalar esto, ¿no? Y incluso instalando el mensaje que es saludable, que hace bien a la salud, y al contrario, que no produce daños. Entonces, es todo un desafío en la coyuntura y en la sociedad actual abordar este tipo de problemáticas. Son problemáticas. Y tomo lo último que mencionaba el entrevistado. Se sale entre todos y con un abordaje, con una mirada integral y un abordaje interdisciplinario. Nos vamos a una cortina musical y al regreso vamos con otro tema de la agenda de hoy.